espacio de noticias en vivo, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Gracias, Ricardo, por tomar la comunicación y hablar del tema esta mañana aquí. Buenos días. Al contrario, Carmen, gracias a ti, muy buenos días, un saludo a todo el auditorio. ¿Cómo sucedieron las cosas, Ricardo? ¿Cómo es que pudieron identificar y ahora hacer esta denuncia pública sobre este espionaje a través de este mecanismo Pegasus? Pues a raíz, Carmen, básicamente de las denuncias de ustedes, de ti en particular, del propio Carlos Loret de Molas, de Juan Pardinas, de Camarena, a partir de las entrevistas que ustedes han hecho, de las ruedas de prensa que dieron, pues nosotros pedimos que se revisaran nuestros teléfonos en el equipo de informática del partido. En mi caso, te pongo un ejemplo, encuentran un mensaje del 15 de junio de 2016 que me llegó a las 10:50 de la mañana y el texto decía, buen día, presidente Anaya, le comparto la nota que publica hoy Proceso sobre usted y que está viralizándose. Y ahí viene, digamos, un enlace. Entonces, lo que los especialistas hacen es que ponen el teléfono en modo avión para poder ver la liga completa del enlace sin que se descargue en el teléfono y después identifican el dominio al que conduce, digamos un HTTP, diagonal, etcétera, es exactamente el mismo dominio al que, de acuerdo al informe de R3D, conducen los mensajes que te llegaron a ti, los que le llegaron a Loreta, Pardinas, a Camarena, a Alejandro Calvillo, etcétera. Entonces, lo que se nos explica es que esos dominios son de NSO, que es la empresa proveedora de este software Pegasus, y me parece, Carmen, dicho esto, que no se ha dimensionado la magnitud de este problema. Esto, de por sí, digamos, la intervención de una comunicación privada sin la autorización de un juez implica pena de prisión de 6 a 12 años, pero esto es algo muchísimo más grave. Esto no es una intervención de una comunicación privada, esto es espionaje total, porque lo que nos han explicado es que cuando Pegasus se descarga en un teléfono inteligente, digamos en un iPhone, estas personas tienen acceso a todo lo que hay adentro del teléfono, a fotografías, a videos, a notas, pueden ver cuando uno teclea cualquier contraseña, sea de un correo electrónico, de un banco, y por lo tanto se adueñan de todas las contraseñas personales. Pueden activar el micrófono, aun cuando aparentemente el teléfono está apagado, activan el micrófono y escuchan todo lo que está ocurriendo en esa habitación. Pueden activar el video y por lo tanto ver lo que se está captando por la cámara, aun cuando aparentemente el teléfono esté apagado. Esto es Se cortó. paguen con las consecuencias que esto implica, es decir, Ricardo, yendo a la Ricardo cárcel Anaya. entre 6 y 12 años, Carmen. Ricardo, sí, perdón perdón que te interrumpa. Algo pasó con la comunicación hace un momento. Se cortó lo que estabas diciendo totalmente y dejamos de escuchar unos 10 o 15 segundos. ¿Podrías repetir la frase última para entender lo que dijiste? Bueno, no sé dónde se habrá cortado, pero lo que yo decía al final, Carmen, es que esto no tiene precedente. Esto es verdaderamente inaceptable. No estamos ante la presencia, digamos, de una intervención de una comunicación privada convencional, es decir, de un gobierno escuchando una llamada telefónica. Es una invasión total a la privacidad de una persona. Me parece inclusive fuera del supuesto constitucional del artículo 16. Y en cualquier caso, Carmen, para poder usar una herramienta de intervención de comunicación privada, la Constitución es clarísima. Solo un juez federal lo puede autorizar. O sea, el 16 de la Constitución no deja lugar a dudas. Y cualquiera que lo haga fuera de ese supuesto, es decir, sin la autorización de un juez federal, se hace acreedor a una pena de prisión de 6 a 12 años. Nosotros ayer, Carmen, ya solicitamos formalmente la comparecencia en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, tanto del secretario de Gobernación como de los titulares de CISEN y de PGR. Bajo protesta de decir verdad, deben responder todas las preguntas que nosotros hemos venido planteando, Carmen. ¿Qué queremos saber? Primero, ¿qué agencias del gobierno mexicano han adquirido, ya sea directa o indirectamente, licencias para utilizar, digamos, malware de vigilancia como Pegasus o similares, Carmen? Porque no es el único que existe. Nos explican los técnicos que hay otro que se llama Galileo, de Hacking Team, y otro que se llama FinFisher, de Grupo Gamma,
que hacen exactamente lo mismo. Entonces nosotros queremos saber qué agencias del gobierno mexicano han adquirido directa y subrayo o indirectamente, porque ya sabemos, de acuerdo al reporte de R3D, que muchas veces se hace a través de otras empresas. Ellos documentan el caso de Grupo Tecbull, que es una compañía, digamos, que vende este tipo de productos y que es subsidiaria de otra principal que se llama Bala Seguridad, y entre sus clientes están justamente pues PGR, CISEN, Policía Federal, etcétera. Es decir, no queremos que nos salgan con la respuesta simplista de no, a NSO no le hemos comprado nada. No, lo que queremos saber es si se ha adquirido directa o indirectamente licencias para utilizar malware de vigilancia, ya sea Pegasus o cualquier otra cosa similar. Y segundo, Carmen, nosotros exigimos se sepa cuántas licencias de infección compraron. Entiendo que de acuerdo al New York Times, un solo objetivo, es decir, tú en lo particular, los mensajes que a ti te mandaron para espiarte, les cuestan más de $75,000, o sea, $1,500,000 vale la licencia para usar este software con una sola persona, y seguimos saliendo, digamos, personas que con las que intentaron hacer esto, pues cada día, porque además yo te garantizo que conforme distintos actores políticos empiecen a revisar a detalle sus SMS, pues lamentablemente es probable que el número de personas que fueron atacadas aumente. Entonces nosotros queremos saber cuántas licencias compraron y a qué periodistas, defensores de derechos humanos, políticos de oposición han estado espiando con estas herramientas. Carmen, tiene que transparentarse si cada intervención contó con la autorización de un juez federal, dónde está por escrito la autorización de un juez federal. Y por último decirte, por supuesto estamos pidiendo la comparecencia de estos 3 funcionarios que bajo protesta de decir verdad deben responder a los integrantes de la Bicameral de Seguridad Nacional. En nuestro caso hay 2 integrantes del Partido Acción Nacional que van a ser muy incisivos en las preguntas como amerita la circunstancia, pero también, Carmen, esto requiere la intervención de un grupo internacional de expertos independientes, porque si algo ha ido quedando claro es que este gobierno no es bueno para investigarse a sí mismo. Terminaría diciéndote, no puede haber impunidad en un caso de esta gravedad, y este tipo de prácticas solamente se van a terminar pues el día que se identifique, procese, destituya y claro, castigue con severidad a los responsables. Nosotros queremos a los responsables del más alto nivel, no a sus operadores, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias, Carmen. Mencionaste, Ricardo Anaya, bueno, pues si se da el caso de que algún juez autorizó tal cosa, realmente creo que no cabe ni siquiera imaginar que un juez en México, que un juez haya autorizado el espionaje con esta herramienta o con cualquier otra a las personas que hemos sido afectadas. No, pues claro que no. Eso, a ver, si viera un juez, si alguien lo autorizó, quiero saber quién y por qué, primer tema. Y primero, lo dudo, pero si lo hubiera, es urgentísimo que el Poder Judicial también haga algún tipo de pronunciamiento, diga, a ver, nosotros no hemos autorizado tal cosa. Pero claro, tienes toda la razón. Mira, aquí hay una discusión doble. Por un lado, una discusión, digamos, jurídicamente muy compleja, que es si sería o no constitucional el uso de una herramienta como esta. Exacto. Bueno, en el caso de un narcotraficante, de un terrorista de altísima peligrosidad, pues me parece que es discutible, porque efectivamente no es la intervención de una comunicación privada. Sí implica, digamos, poder revisar pues absolutamente todo lo que hay adentro de un teléfono inteligente, pero no estamos ante ese supuesto, estamos ante el supuesto de periodistas, de dirigentes partidistas, de activistas. Y claro, el Poder Judicial tendría que deslindarse, porque si tú revisas el 16 de la Constitución, Carmen, y lo tengo aquí a la mano, es clarísimo. Dice en el párrafo 13, de una autoridad federal o de una autoridad local, pero exclusivamente la autoridad judicial federal puede autorizar la intervención de una comunicación privada. Ricardo, y luego dice también con toda claridad... Ricardo, te voy a interrumpir un segundito. Ricardo, perdón que te interrumpa un segundo. Volvió a pasar lo mismo, no sé qué pasó con tu línea o la nuestra, se cortó como 15 segundos. ¿Puedes leer de nuevo, perdón, el artículo completo de la Constitución, que es muy importante, que tienes el 16 ahí? Sí, el 16 en el párrafo 13 dice con toda claridad, exclusivamente la autoridad judicial federal podrá autorizar la intervención
de cualquier comunicación privada. Es decir, no puede ser un juez local, solo un juez federal. Pero no solo eso, el mismo párrafo 13 del 16 dice con toda claridad que la autoridad judicial federal no puede otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. Es decir, solo puede ser un juez federal y solo en materia penal, es decir, contra un delincuente. Entonces, pues claro que no estamos en ese supuesto. Aquí hubo una violación flagrante de la ley. Debo decirlo, no es algo fácil de probar, pues claro que no, pero es evidente que aquí hay un atropello monumental y creo que no solo a quienes nos intentaron espiar, sino toda la opinión pública en el país, nos tenemos que mantener atentos e ir hasta las últimas consecuencias. Nosotros lo vamos a hacer, Carmen, con las herramientas que tenemos en la Bicameral de Seguridad Nacional. Ya pedía al área internacional del partido que se empiece a explorar, pues ante qué instancias internacionales podemos llevar este asunto. No nos vamos a quedar de brazos cruzados y yo pediría, Carmen, que se entienda la magnitud del asunto. Es decir, esto no es que hicieron una escucha telefónica ilegal, lo cual de suyo me parecería muy grave. Esto es muchísimo mayor. Esto implica comprar un software que vale millones de dólares, que solo se ve y después utilizarlo para espiar a periodistas, activistas, a partidos políticos de oposición. Esto no lo podemos aceptar, Carmen. Totalmente de acuerdo contigo. Tú has dicho 2 veces, no se ha dimensionado. Hay ahí un tema muy importante. Hay una parte, digamos, de la sociedad, una parte de la prensa, incluso los articulistas sobre todo, que han seguido el tema ampliamente, pero ciertamente estamos frente a un caso que no tiene precedente por las implicaciones que tiene que se haya podido demostrar científicamente que se utilizó este sistema Pegasus. Está el gobierno mexicano y el PRI ayer diciendo no hay pruebas de que sea el gobierno federal quien hizo estas conductas o quien realizó estas conductas, pero bueno, hay indicios, elementos muy contundentes, muy evidentes sobre hacia dónde conducen las cosas, ¿no? Sí, y además hay algo que yo noté cuando ustedes dieron la conferencia de prensa. Este tipo de mensajes no nos los mandaron a todos en las mismas fechas. O sea, dependía un poco qué estuviera pasando políticamente en el país. Pero si ves el mío, es 15 de junio del 16. Es decir, acaban de pasar las elecciones del año 2016, cuando el PAN gana la mayoría de las gubernaturas, y ahí es donde, por ejemplo, yo recibo el ataque. En tu caso, es la coyuntura de una investigación periodística que estás llevando a cabo. En el caso de Loret, igual, es decir, cada quien en una circunstancia específica. Ahora, cuando yo digo que no se ha dimensionado la magnitud de esto, me parece que hay que entenderlo en 2 dimensiones, Carmen. Por un lado, la tecnología ha avanzado a tal velocidad que hay gente que cree que en este momento tú y yo estamos hablando ciencia ficción. O sea, cuesta trabajo creer que te llegue un SMS con una liga. Evidentemente el texto está diseñado para llamar la atención de esa persona en particular, y que con darle clic se te descargue en el teléfono un programa, un malware, que lo que hace es tomar el control de tu teléfono, y que por lo tanto ellos a distancia pueden usar la cámara, el micrófono, ver las fotos, ver cómo tecleas una contraseña, acceder a todas tus notas. A la gente le cuesta trabajo creer esto. Yo he escuchado a algunos periodistas serios que pues lo refieren un poco como desdeñando, ¿no? Como si esto fuera un cuento imaginario, ¿no? Es real. Pues que compren el New York Times y vean que es una investigación del periódico más serio del mundo. Y segundo, me parece que no se ha dimensionado el alcance de lo que esto puede implicar para una autoridad si esto se logra demostrar. Y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo serio, porque la privacidad de las personas es un valor fundamental y la libertad de expresión es otro valor fundamental, y son 2 valores que están siendo atacados y que por lo tanto tenemos que hacer uso de todas las herramientas que estén a nuestro alcance desde el punto de vista jurídico y político para poder entender exactamente quién ordenó la compra de este software, quién estuvo ordenando la utilización del mismo para fines, digamos, políticos, y que esa persona, sea del nivel que sea, pues pague con las consecuencias que establece el Código Penal.
Leíste, Ricardo Anaya, seguramente ayer en Reforma, que se alude a Jesús Murillo Caram cuando fue Procurador General de la República, como quien habría adquirido este sistema en el caso de la PGR. Sí, vi una nota que dice que pagaron, entiendo, $15 millones por un sistema como me parece que esto apenas va empezando, Sí. y que va a tomar tiempo poder reunir toda la información, porque hasta donde entiendo, nosotros llevamos poco tiempo involucrados, digamos, de lleno en el asunto, pues muchas solicitudes de acceso a la información reciben respuestas vagas. Por ejemplo, se les pregunta qué le han comprado a la empresa NSO y la respuesta es: a esa empresa nada. Entonces hay que refrasear la pregunta en una segunda solicitud diciendo, bueno, no a esa empresa directamente, pero algún producto informático creado por esa empresa, aunque sea comercializado por un tercero. Y lo que entiendo es que ya cuando empiezan las respuestas de eso está reservado porque es un asunto de seguridad, ¿no? Eso es lo que Parece estábamos que habrá esperando. que trabajar con mucha tenacidad y con mucha creatividad para entender este asunto. Nosotros creemos que más allá de un partido en particular y de algunos dirigentes, esto como país es absolutamente inaceptable y que tenemos una obligación moral de ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, moral, legal, política, de todo tipo, Ricardo Anaya, porque efectivamente estamos frente a algo que tiene muchas dimensiones. Estamos también, Ricardo, en este momento atendiendo otras situaciones a nivel internacional que están también generando sacudidas muy fuertes relacionadas precisamente con la actividad política y la actividad del espionaje o del hackeo. ¿Qué me dices? Que al norte de nosotros está una crisis profunda para el presidente Donald Trump, que tiene que ver, entre otras cosas, con la presunta intervención precisamente en comunicaciones relacionadas con una campaña política. Ahí hay una situación gravísima donde la herramienta del espionaje o del hackeo es el eje principal. Estamos siguiendo de cerca el caso Martinelli en Panamá, donde un expresidente de este país fue detenido como Martinelli, acusado de varias cosas, una de ellas espionaje ilícito por utilizar dinero público para adquirir equipos como estos y espiar a gente que desde luego no tenía por qué haber espiado en el caso panameño. Así que tenemos en este instante, Ricardo, por lo pronto casos donde se activan los mecanismos institucionales para procesar judicialmente cosas como esta. ¿Qué va a pasar con México y qué herramientas tiene realmente México para procesar judicialmente e investigar, como dijiste, con la independencia necesaria, una cosa de estas dimensiones? Y creo, Carmen, adicional a lo que dices, un poco la tragedia de nuestro tiempo es que hemos perdido la capacidad de asombro. Ya suceden tantas cosas que creemos que la noticia nueva pues es una más y que a los 3 días va a pasar. Esta no es una más, es un asunto de la máxima gravedad ante el cual no podemos ser indiferentes. Y yo creo que los periodistas, los activistas, los políticos que han sido indiferentes tienen la obligación de documentarse, de entender lo que estamos ahora diciendo, la magnitud de lo que esto implica, y que entonces sí cerremos todos filas para que esto acabe, Carmen, porque estas prácticas van a seguir mientras haya impunidad. En el momento en el que quede claro, porque además se van replicando, al rato ya no nada más son agencias, son gobiernos estatales, y estas tecnologías se van a ir abaratando. Entonces al rato vamos a tener hasta gobiernos municipales comprando estas cosas, particulares. ¿Dónde va a quedar la privacidad en nuestro país? Este es el momento de cortar de tajo y me parece que es lo que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Ricardo Anaya, para cerrar esta conversación que te agradezco, bueno, pues otro gran ángulo del asunto es preguntar y exigir que se explique qué se hizo con la información obtenida, porque bueno, aquí tenemos la evidencia de que ocurrieron los ataques contra teléfonos específicos, contra nombres y apellidos, contra gente que ha presentado una denuncia formal ante la PGR, contra líderes políticos como tú que dicen vamos a exigir que esto se investigue y se esclarezca y no continúe más. Bueno, eso está ya aquí a la mesa y desde luego muy importante, pero también está el tema de preguntarnos primero qué alcance tuvo
no tenemos el dato, pero simplemente imaginar qué alcance tuvo o ha tenido este tipo de ataques en contra de personas con estos mecanismos y qué habrán hecho o qué han hecho o qué piensan hacer con las informaciones obtenidas. Pues claro, porque además, ¿dónde está esa información? ¿Quién la tiene en su poder? ¿Y cuándo va a aparecer? ¿Y cuándo la van a usar? ¿Y para qué la querían? Pues hay una lista interminable de preguntas que se tienen que responder, Carmen. Que creo de veras, cruzaron una línea que no se puede cruzar. Creo que el caso ya extremo es que hayan hecho esto, por ejemplo, con tu hijo, que es un menor de edad. Eso ya me parece, digamos, fuera de toda proporción. Y por eso reitero, esto tiene que marcar un antes y un después. Es un absoluto abuso lo que aquí ha ocurrido. Los indicios son enormes. Por supuesto, tenemos todos que ser muy responsables, pero también tenemos que ser muy tenaces hasta lograr que la verdad aflore, y una vez que la verdad haya aflorado, los responsables paguen las consecuencias. ¿Qué te pareció ayer el Congreso? ¿Qué te pareció ayer la discusión Patético, en el Congreso? Patético. Me Patético. vi una oposición digna en nuestro país, que dejó de lado diferencias políticas que son legítimas, pero digamos al partido del gobierno verdaderamente patético, minimizando el asunto. Eso es lo que se tiene que acabar, Carmen, entender que esto no es un asunto menor, dejar de lado la indiferencia y que tengamos por un momento visión de país. Quienes hoy están de gobierno, mañana pueden ser opositores. Es decir, por el bien de todos, esto se tiene que aclarar y esto se tiene que terminar. Me pareció verdaderamente patético, particularmente, digamos, este discurso de los priistas del día de ayer. Dos cosas para abonar al tema. ¿Qué me dices que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que no ha mencionado el tema, pero ni de broma, ni siquiera con un tuit, sí tuvo tiempo de festejar el 2-1 de ayer en el fútbol, pero de este tema ni media palabra? Es que lo que digo, Carmen, es que no se ha dimensionado la magnitud de este asunto. Esto por supuesto que requiere una intervención directa de él, y nosotros por eso, Carmen, en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, ayer estuvo de hecho en la conferencia de prensa el diputado Jorge Ramos, que es integrante de la comisión, estamos pidiendo la comparecencia de los bajo protesta de decir verdad, respondan estas preguntas, y por supuesto que esto requiere una explicación del propio presidente, pues así tiene que ser, es la magnitud del asunto frente al que nos encontramos. Perdón que te vuelva a preguntar, Ricardo Anaya, pero algo rarísimo pasa con esta conversación tuya y mía, porque hemos tenido estas interrupciones por segundos que se corta totalmente tu voz y luego regresa perfectamente clara. La parte donde dijiste, esto sí está raro, la parte donde dijiste, Ricardo, que se llame a comparecer, ahí se cortó. La idea es que comparezca ¿quién frente al Congreso entonces? Te decía, bueno, de mi lado no es, porque yo estoy hablando de un teléfono fijo. Pues de este lado tampoco, oye. Está raro el Ve tú asunto. a saber, pero en fin. No, te explicaba que ayer en la conferencia de prensa estuvo también con nosotros Jorge Ramos, él es diputado federal y es uno de los 6 integrantes de esta Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, y mostramos el oficio en el que ya se solicitó de manera formal, por escrito, la comparecencia del secretario de Gobernación, del director general del CISEN y del Procurador General de la República. Nosotros queremos que, bajo protesta de decir verdad, respondan ante este asunto para que esta comisión bicameral, en la lógica del control parlamentario, pueda ejercer sus funciones, allegarse de todos los elementos necesarios, y lo decimos con claridad, Carmen, pues no tenemos la certeza de quién es el responsable, que caiga quien tenga que caer. Lo que no podemos es cesar en el esfuerzo de conocer quién cometió esta barbaridad, primero, y segundo, que paguen las consecuencias. ¿Y no será bueno, Ricardo Anaya, hablar directamente con Enrique Peña Nieto? No, y finalmente, por supuesto, él es el jefe de a quienes estamos citando, y me parece que este asunto, pues por supuesto que requiere, digamos, una definición, una intervención de su parte, claro que sí. Ahora, entiendo que las facultades, me explicaba ayer Jorge Ramos, pues es de citar a los funcionarios del más alto nivel. Nuestra posición es muy clara, Carmen. Vamos a ir, te lo digo con claridad, hasta las últimas consecuencias, el tiempo que nos tome. Ojalá no empiecen a aflorar las columnas en donde se dice, por ejemplo, leo alguna hoy en la mañana donde dicen, el PAN ya también se quiere montar en este asunto, como si fuera un asunto de oportunidad política. Pues yo los invito, les presto mi teléfono
que contraten al especialista que quieran en informática y vean cómo ese mensaje efectivamente yo lo recibí en junio 15 de 2016 a las 10:50 de la mañana, y que vean que la liga lleva a un dominio que es un dominio que, de acuerdo a R3D, es propiedad de NSO y que es el mismo dominio al que llevaban los mensajes tuyos y de muchos otros. Pero eso es lo que va a empezar a pasar. En los próximos días van a empezar a descalificarnos a unos, a otros, por distintas razones, y me parece que esto va a requerir pues tenacidad, firmeza y muchísima perseverancia. Ni más ni menos, ese es el asunto. Ricardo Anaya, gracias por tomar la comunicación y mantengamos el contacto, si te parece, para seguir hablando de este tema. Gracias, Carmen. Buenos días. Un saludo a todo el auditorio.